Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. 7 de la mañana, 3 minutos. Zumba Flores nos acompaña en el set de las entrevistas, director nacional de Planificación y de Gestión Estratégica del Instituto de la Democracia. Tenga la bondad, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. En efecto, el Instituto de la Democracia es una entidad adscrita al Consejo Nacional Electoral que fue creado en el año 2011 vía constitucional. Y en el contexto de las elecciones, pues el Instituto, en articulación con el Consejo Nacional Electoral, está desplegándose a las 24 provincias con el objetivo de capacitar exclusivamente a las organizaciones políticas, con énfasis a los candidatos y candidatas, en 4 momentos o 4, áreas que es de interés, sobre todo para los candidatos y candidatas, sobre todo que tengan que ver con sobre todo proporcionar estas herramientas jurídicas, normativas, que le permiten justamente al candidato conocer de cerca el tema de los derechos de participación política, ¿no es cierto?, también de participación ciudadana, en el contexto de las elecciones del 2023, ¿no es cierto?, qué norma rige actualmente en nuestro sistema democrático. Y como segundo momento, pues también estamos justamente compartiendo estas destrezas técnicas y conocimientos que tienen que ver mucho con el tema de comunicación política, el tema de comunicación gubernamental, el tema de cómo tomar en consideración para una muy buena estrategia de campaña electoral, justamente que estamos ya a días ya de iniciar las campañas electorales, que va a ser justamente de un mes. Y luego, pues, también tener un análisis a profundidad sobre el tema de nuestro actual sistema electoral, lo que son el sistema de escaños, la asignación de escaños, el tema de cuál es la forma de votación para estas elecciones, el método de cálculo, elementos que les va a permitir justamente tener estos conocimientos básicos y elementales para los candidatos y candidatas, y como último módulo, hacer un análisis de índole cuantitativo y cualitativo sobre la participación política tanto de los hombres, jóvenes y mujeres, a partir de esta última reforma que se hizo al Código de la Democracia en el año 2020, cómo esto ha ido evolucionando en cada proceso electoral y cómo su participación sigue, evolucionando progresivamente. Como usted sabrá un poco, las organizaciones políticas en esta última, para estas elecciones, se han visto con el desafío de que no encuentran sus cuadros de jóvenes y mujeres. Y como usted se dará cuenta, a diferencia del proceso electoral del 2018, si mal no recuerdo, 19, teníamos más de 80,000 candidatos, si usted recuerda, 81,000, un poquito más. Hoy tenemos un poquito más de 70,000, es decir, ha reducido. ¿Eso qué quiere decir? Que, como le decía hace un momento, a las organizaciones políticas se vieron obligados a hacer alianzas para poder conseguir candidatos jóvenes y mujeres, porque obviamente los partidos políticos más grandes de alguna manera tienen sus cuadros por ahí, pero el resto de organizaciones políticas no se han dedicado a formar sus cuadros, sus líderes, para que puedan suceder. Es uno de los problemas de nuestra democracia representativa, de las organizaciones políticas. Entonces, estas cuestiones hay que ir cambiando, desgraciadamente, por norma, porque les obliga en este caso, porque de otra forma pues no hay esta voluntad política de las organizaciones políticas para poder ir generando semillas, cuadros, líderes que vayan sucediendo en nuestra democracia representativa. Eso un poco para iniciar, mi estimado periodista. Los candidatos, candidatas, en sí, en estas capacitaciones, ¿qué es lo que deben tomar en cuenta en este proceso de elecciones? Básicamente, como desde el Instituto de la Democracia hemos diseñado estos módulos de capacitación. Como usted sabrá, nosotros estuvimos algunos meses atrás también acá, justamente trabajando con las organizaciones políticas en el tema de planes de trabajo, que era un requisito obligatorio para las organizaciones políticas al momento de inscribir su candidatura. En esos planes de trabajo, precisamente yace la propuesta de trabajo, la propuesta programática del candidato que está terciando para la alcaldía, la prefectura, juntas parroquiales, para los próximos 4 años, ¿no?
Por un lado, hemos visto también parte de la sociedad que ha cuestionado que realmente son bastante escuetos de estos planes de trabajo que no tienen, digamos, un hilo conductor, digamos, de los próximos 4 años. Y ahí justamente el Instituto de la Democracia entramos precisamente para poder, de alguna manera, mejorar el nivel y calidad, digamos, de las propuestas de trabajo de los candidatos, e incluso para elevar el nivel de las capacidades de los candidatos. Y en este momento, que ya nos estamos avecinando a una campaña electoral, consideramos que algunas organizaciones políticas, sobre todo en provincias pequeñas, quizás no cuentan con recursos suficientes para poder hacer una estrategia de campaña electoral, para poder entender que en el hipotético caso lleguen a tener esta, digamos, confianza del voto popular, lleguen a la alcaldía, prefectura. ¿Qué pasa después de ganar, que ya no es el candidato, sino ya es el alcalde? ¿Qué pasa en los próximos 4 años para poder mantenerse en la gobernabilidad, que por supuesto es muy complejo? Y es ahí donde justamente el Instituto de la Democracia, en articulación con el Consejo Nacional Electoral, queremos pues entregar estas herramientas, estos elementos necesarios técnicos que les permitan justamente a los candidatos y candidatas tomar las decisiones, ¿no es cierto?, en función a estas, digamos, atribuciones y competencias que cada candidato, en este caso, cuando ya sea alcalde, sabe qué es lo que tiene que hacer, qué competencias tiene, hasta dónde le permite la ley poder cumplir con sus atribuciones y facultades, porque muchas de las veces vemos candidatos que ofrecen el oro y el moro, como decimos, desconociendo la normativa, hasta dónde le permite. Creo que eso es fundamental, y es ahí, como le decimos nosotros como instituto, intervenimos justamente para capacitar en esta área, porque de alguna manera pues consideramos que la capacitación y la formación permite justamente mejorar nuestro nivel de democracia, ¿no es cierto? Igual también trabajamos con todos los niveles de gobierno, incluso con la ciudadanía también, para dotarles con esta información de primera mano y que les permita tanto a la ciudadanía tomar la mejor decisión, pues entregar su voto al mejor candidato en función a las propuestas programáticas que de alguna manera se alineen con la problemática, con el diagnóstico, con las preocupaciones que en cada provincia la ciudadanía tiene presente, ¿no? Por ejemplo, con el tema de inseguridad, que es lo que hasta dónde le permite a los municipios, a las juntas parroquiales, el tema, por ejemplo, el tema de la inseguridad, que es uno tema de los problemas que preocupa mayormente a la mayoría de los ecuatorianos, luego el tema agroproductivo, en el tema vial, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en esos 4 años, el tema de la gobernanza es un tema muy complejo. Por ejemplo, ahí pueden haber manejo de crisis, por ejemplo, cómo enfrentar, cómo manejar estos elementos que permitan justamente a los candidatos, como les decía hace un momento, que ellos puedan tomar su mejor decisión con todo su equipo de trabajo. Estamos con Zumba Flores dialogando acá, él es director nacional de Planificación y Gestión Estratégica del Instituto de la Democracia. Realmente al escucharle a usted bonito se escucha realmente lo que señala, pero aquí viene la pregunta. Los candidatos sí estarán captando algo de lo que usted está señalando, porque al menos aquí en la provincia la realidad es otra. Ya el candidato entró, ganó, y lo que piensa lo primero es en la reelección. Piensa primerito en reelegirse. Segundo, lo que piensa primerito es en los contratos. ¿Cuánto quedará? ¿10%, 12%? ¿Cuánto le pediría el contratista? Realmente eso es algo que pasa aquí. Mire, es más, usted hablaba de los planes de trabajo. Algún candidato de aquí de la localidad, de la provincia, mejor dicho, ofrecía construir el puente en el Guayas. Es decir, todo este tipo de cosas, estas capacitaciones que ustedes bienvenidas los dan, ¿sí están captando? Bueno, nosotros nos estamos desplegando a las 24 provincias desde el Instituto de la Democracia con todo el equipo técnico, personal. En estos momentos pues estamos justamente en este proceso masivo de capacitación. Dentro del instituto, pues hasta donde la normativa y las facultades nos permitan, nosotros queremos justamente aportar y consideramos que la política necesariamente tiene que profesionalizarse. Es decir, como usted bien lo decía, nuestra democracia representativa en estos últimos años ha tenido
esta serie de cuestionamientos de parte de la ciudadanía o digamos un desencanto, precisamente porque el candidato una vez que llega al poder se desentiende totalmente incluso de la realidad, de la problemática, incluso de la misma ciudadanía. Verdades. Y precisamente lo que pasa es que se basan más en los intereses quizás del partido o del alcalde, y creo que eso realmente ha llevado a esta cuestionamiento de la ciudadanía, desencanto, a veces no quieren ir a votar, ¿no? Entonces, el punto aquí, y entiendo perfectamente lo que usted acaba de comentar, entendemos que el candidato que se está postulando para la alcaldía, la prefectura, juntas parroquiales, primero, antes que nada, conoce la realidad, ¿no? Y creo que, y es una opinión bastante personal, que si un candidato, ¿no?, sus fines no son justamente de dar respuestas inmediatas, las preocupaciones, los problemas que le aqueja a los macabeos, a las personas de aquí, a la ciudadanía de Morona Santiago, no podemos hablar de democracia. La democracia precisamente es que la persona que está justamente terciando es precisamente, obviamente tenemos un sinnúmero de problemas que nos aqueja como provincia y justamente no vamos a dar respuestas a todas esas problemáticas, pero por supuesto, pero creo que ahí la capacidad del candidato, si en el hipotético caso gane con todo su equipo de trabajo, precisamente es para dar estas respuestas inmediatas, para solventar una de las mayores preocupaciones que aqueja aquí en Morona Santiago, que quizás sea el tema de la agroproductividad, el tema del turismo, el tema de la economía, el tema de la inseguridad. Si los candidatos no están en esa capacidad, no podemos hablar de democracia. Por supuesto que no. No podemos. Si tenemos otras intenciones, como usted ya bien lo decía, ¿no es cierto? Quizás son secretos a voces, y eso hay que ir cambiando. ¿Cómo cambiamos? Porque ahí es justamente donde, de parte de la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, los que ejercemos el tema de la política pública en diferentes áreas, también hay una corresponsabilidad por parte de nosotros, como le digo, el instituto hace su trabajo, pero también hay una corresponsabilidad ciudadana también, porque si nosotros nos comprometemos a endosar este voto, es precisamente porque de alguna manera, pues como yo les decía hace un momento, el día de ayer, que tenemos varios mecanismos democráticos para poder ejercer nuestro legítimo, digamos, participación ciudadana cuando un candidato, por ejemplo, desentiende o no está cumpliendo sus planes de trabajo. Hay mecanismos, por ejemplo, como la revocatoria del mandato, por ejemplo, en el tema cuando hay recursos fiscales de las arcas fiscales que vienen desde el gobierno central a las gobiernos autónomos descentralizados. Tenemos el tema de presupuesto participativo, cómo la ciudadanía entra ahí para que esos recursos sean distribuidos de forma equitativa y democrática para poder solventar estos problemas. Así tenemos, por ejemplo, la silla vacía y entre otros mecanismos que obviamente la ciudadanía quizás desconoce, pero si lo conociera, pudiera aplicar, ¿no es cierto?, para tener una mayor incidencia en la toma de decisiones, es decir, que al alcalde, al prefecto o al presidente de la junta parroquial no puede tomar una decisión vertical sin una verdadera participación de la ciudadanía. Entonces hay una corresponsabilidad, una sinergia. Entonces si dejamos por un lado a que el alcalde haga lo que le da la gana, por supuesto va a pasar aquello. Entonces yo creo que también hay una corresponsabilidad sobre la cual nosotros como ciudadanos debemos interesarnos, ¿no? Quizás, como le digo, y es ahí como instituto nosotros trabajamos justamente para fortalecer esas capacidades de la ciudadanía, para promover y fortalecer nuestra democracia, que hay que trabajarlo en sí. En sí, por ejemplo, hay mucho por hacer, por ejemplo, mejorar el tema del Código de la Democracia. Por ejemplo, en el año 2020 se hizo uno de los avances muy importantes y eso hay que reconocerle de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la magíster Diana Tamaid, que justamente hoy la democracia en nuestro país no podemos hablar de democracia sin la participación de los jóvenes, sin la participación de las mujeres en las listas principales, porque no ha habido una voluntad política de las organizaciones políticas para poner en las listas principales a los jóvenes, a las mujeres, pero ahora por ley tienen que hacerlo. Y así, por ejemplo, la ciudadanía podría incidir, por ejemplo, incluso en una reforma parcial al Código de la Democracia, porque creemos y consideramos que las organizaciones políticas no están respondiendo a nuestras necesidades. Podemos incidir, entonces creo que ahí justamente también
como ciudadanos tenemos que hacer una mea culpa y una corresponsabilidad también de tener una participación efectiva en estos cambios que queremos hacerlo. Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Nos acompaña Sumac Flores, director nacional de Planificación y Gestión Estratégica del Instituto de la Democracia. ¿Qué recomendación daría usted, Sumac, a los candidatos? Y este también es otro secreto a voces. Cada candidato, alcalde, a la prefectura, al gobierno provincial, al gobierno parroquial, es una realidad al menos que se ve acá y entiendo en todo lado del país. Créaselo, Sumac, que cada candidato entra endosado, entra comprado. Y si entra así a una alcaldía, a una prefectura, a una junta parroquial, ¿y por qué digo que entra comprado? Porque mire, tal contratista le ofreció ya $20,000, $30,000, $40,000 para la campaña. Entonces, si tú ganas, ya sabes, el primer contrato es para acá y te doy también el 10%. O sea, una autoridad debe entrar a un municipio, Sumac debe entrar independientemente, libre de ataduras, para que pueda tomar decisiones y generar precisamente lo que usted señala, el servicio a la comunidad, el servicio a los demás. Pero en este campo, realmente, en estos escenarios, cómo están ahora los candidatos, realmente, ¿qué se espera entonces finalmente cuando ganen? Sí, entiendo la preocupación, quizás como usted lo decía, son secreto a voces, ¿no es cierto? Y uno dice, al menos yo me pongo en el zapato de la ciudadanía, es precisamente, yo creo que el candidato que está terciando, por ejemplo, también sigo de cerca un poco todo lo que está pasando en las provincias, por ejemplo, aquí en Morono, Santiago, entiendo que hay, precisamente para elegir a los mejores candidatos, cada organización política hace un proceso de democracia interna. Y en esa democracia interna, precisamente, ven como lo decía, los candidatos que, bueno, pues pero ahí son también los mejores. jugó bastantísimo dinero. Claro, ahí hay mucho, por ejemplo, que mejorar. Es una opinión personal, hay mucho que justamente porque, como usted lo decía, ¿no? Desde la parte de la institución, por ejemplo, nosotros hacemos este acompañamiento técnico para que ellos puedan cumplir la normativa y que haga un verdadero ejercicio de democracia interna. Y me parece súper interesante lo que ha pasado aquí en Morono, Santiago, por ejemplo. Entiendo que el actual prefecto estaba para la reelección a través de este mecanismo de democracia interna y no ganó. Claro, no ganó. No. Los asesores no claro, ganan. muchos dijeron que se confió mucho, pues tenía todo, digamos, los recursos a su disponibilidad para poder ser el eventual ganador en esta democracia interna, pero no fue así. Y tengo entendido que está un joven, y realmente yo felicito y aplaudo de que la ciudadanía también se está dando cuenta, o al menos tomando conciencia de que también hay que oxigenar estos cuadros. Cuando yo siempre digo, y es una opinión muy personal, puede ser un candidato o un alcalde, un prefecto, un presidente de la Junta Parroquial brillante, genio, lo que tú puedas decirlo, es un brillante candidato que ha hecho su gestión espectacular. Pero creo que el hecho de querer reelegirse o ir cambiando a otro puesto, y me parece que ya no es saludable, porque creo que, ¿sabes? Es lo que pasó, por ejemplo, con Evo Morales, ¿no? Y ya vimos cómo terminó. En democracia es fundamental y necesario oxigenar cuadros políticos, liderazgos. De lo contrario, justamente caemos en ese mismo caso que ya está pasando en muchas organizaciones políticas, vemos las mismas caras, los mismos cuadros y se dan rondando, ¿no es cierto? Eso es muy peligroso en democracia. Entonces, por eso la necesidad, y yo creo que al menos de mi parte le veo con bastante optimismo un cuadro joven, por ejemplo, que está terciando para la prefectura y posiblemente gane. Y eso me parece súper interesante en este ejercicio de la democracia, que la ciudadanía también se está dando cuenta para dar la posibilidad de dar una verdadera participación política a los jóvenes. Por supuesto. No temamos
a personas nuevas, porque no podemos juzgar, decir, no, este va a hacer tal cosa si no conocemos su gestión. O sea, demos la oportunidad para que demuestre con su gestión pública en los 4 años y decir, ¿sabes qué? Me parece que ha sido un excelente, perfecto. Pero creo que hay un trabajo muy fuerte que hay que hacer con las organizaciones políticas. Va el tema de la normativa, es un tema bastante complejo, el tema de la democracia como un sistema, ¿no es cierto?, que es bastante complejo, pero creo que ningún sistema democrático en el mundo es perfecto o es ideal. El sistema va perfeccionándose cada vez más y no se va dando sola, sino también con la participación ciudadana. Por ejemplo, yo le decía, estamos de aquí para el 2025, que ya estamos a las puertas, mi estimado periodista. Claro. Los años en temas electorales pasa el tiempo rapidísimo. Aquí hay un proceso súper interesante donde la ciudadanía podría participar perfectamente. Va a haber una reforma al Código de la Democracia de cara al proceso electoral 2025. Ahí tranquilamente la ciudadanía, como iniciativa ciudadanía, podría intervenir para hacer una reforma parcial al Código de la Democracia, porque consideramos que así como está el sistema de partidos no está funcionando. Pueden hacerlo tranquilamente. Entonces, mira, yo le digo a mi estimado periodista, aquí hay, como le digo, insisto, tenemos que ser corresponsables como ciudadanía, porque claro, si vemos y estamos pasivos desde afuera, cuestionando al alcalde, al prefecto, nada va a pasar si nosotros dejamos que ellos decidan nuestra vida y nosotros no hacemos nada, no va a pasar nada. Aquí tenemos que, como ciudadanos, justamente participar directamente para cambiar esta realidad, que no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, como usted lo dice, ¿no es cierto? Va a tomar varias generaciones, pero hay que empezar a trabajar. Y al menos desde la parte de la institucionalidad, nosotros hacemos lo que nos corresponde, porque consideramos de que podemos ir aportando y cambiar esta realidad que está pasando en nuestro país. Por eso, el día de hoy vamos a tener este taller que está focalizado para los candidatos y candidatas, donde vamos a hablar de estos temas, ¿no? Precisamente en la delegación del Consejo Nacional Electoral Provincial de Morona, Santiago, en el Salón de la Democracia, aquí a partir de las 3 de la tarde, hasta las 5, donde vamos a impartir estos conocimientos y elementos muy importantes que son técnicos, para que de alguna manera pues les pueda ayudar en estos próximos días, que ya vamos a iniciar también la campaña electoral, y que en los próximos días inclusive también ya quedarán definidos la lista para la impresión de las papeletas electorales. Dani Cris dice, respecto a los planes de trabajo, ¿cuál es el seguimiento que realiza la entidad a los electos para el cumplimiento de estos planes? Bueno, en el tema de los planes de trabajo, como ya lo había comentado, era un requisito obligatorio que tenían que presentar, y como hemos visto en experiencias anteriores o en años anteriores, muchos de los planes de trabajo desgraciadamente han sido muy escuetas, no han tenido un hilo conductor, no han tenido una estructura programática, ha sido cualquier cosa menos un plan de trabajo. Así es. Entonces, ahí mismo se ve un poco la responsabilidad que el candidato debe tener, incluso la organización política, ¿no? Entonces, a fin de cumplir esto es cualquier cosa, y es justamente ahí donde nosotros hemos intervenido para precisamente de que al menos tenga objetivos principales del diagnóstico, indicadores, metas de evaluación, porque hay que hacer una evaluación, hay que hacer un seguimiento, incluso el mismo partido político, el mismo candidato, para ver si está cumpliendo con sus propuestas de trabajo, por un lado. Pero por otro lado también, ¿cuál es el seguimiento que se debe hacer desde la institucionalidad? Precisamente, yo creo que aquí hay un tema que les estaba comentando, es que la ciudadanía también puede hacer este seguimiento, porque incluso la misma normativa de los derechos de participación ciudadana le permite a que pueda ser este veedor, este evaluador de que sí está cumpliendo los planes de trabajo. En el caso de su incumplimiento, puede llevar a una revocatoria de mandato, que hay todo un proceso que bien por iniciativa popular lo pueden hacer en el caso de incumplimiento. Entonces, evidentemente, ahí pues la institucionalidad pues tomará el proceso de rigor para precisamente avanzar y que posiblemente, incluso ha habido casos en Loja, por ejemplo, que ha habido una revocatoria de mandato en esta actual administración, precisamente por incumplimiento. Mira, hay ejemplos innovadores, ejemplos de participación ciudadana donde se han sacado, por ejemplo, alcaldes, por ejemplo, en Loja, en esta misma administración. Sí. Entonces, por eso le digo, mira, la participación ciudadana tiene que ser cada vez más contundente, porque si nosotros como ciudadanos dejamos a los alcaldes, prefectos, que tomen decisión por nosotros, ya sabe cuál es la realidad.
Por eso es fundamental la participación ciudadana. Entonces, hay varios mecanismos, tanto normativos, incluso como de iniciativa ciudadana, y desde la institucional también, para hacer esta evaluación de los planes de trabajo. Es importante lo que usted acaba de señalar, son las 7:28, la participación ciudadana es muy importante en el trabajo que cada uno de los candidatos cuando lleguen a sus puestos puedan ejercer. Sin embargo, esta participación ciudadana, ¿quién la motiva? ¿Quién ejerce esa cabeza para hacer el seguimiento a las autoridades? Porque hoy en día pocos lo hacen o unos no dicen nada por temor a represalias, por temor a de que hay una serie de factores. Pero, ¿quién toma la iniciativa? Tenemos la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que justamente es, como ustedes saben, tenemos el quinto poder, el Consejo para la Ciudadanía y Control Social. De hecho, ya se están imprimiendo las papeletas, ya porque ya quedaron definidas. Ahí claramente, justamente, promueve este tema de los mecanismos de rendición de cuentas. Como usted sabrá, cada, por ejemplo, personalidad que ejerce la función pública, como alcalde, prefecto, todos los niveles de gobierno, tienen que rendir cuentas. Cada año hay que rendir cuentas y, claro, y desde la ciudadanía también hay que ir viendo qué es lo que está justamente a través de su gestión, está diciendo en esta rendición de cuentas, y a partir de esa información también hay que ir justamente desde la ciudadanía evaluando, mira, es lo que está haciendo, es lo que no está haciendo. Por ejemplo, los planes de trabajo ya hacen en la función electoral, en el Consejo Nacional Electoral, se puede solicitar esos planes de trabajo para poder ir comparando con su rendición de cuentas si está cumpliendo con sus planes de trabajo. Y si no está cumpliendo, pues bueno, por iniciativa ciudadana se puede hacer la revocatoria del mandato. Hay varios mecanismos, pero creo que le digo, aquí hay que también tener esta capacidad también de la ciudadanía de organizarse también, ¿no es cierto? Y claro, poder tener una fuerte incidencia de acción política también. Claro, cuando tú sales uno solo a gritar, obviamente no te van a hacer caso, pero si es una asociación, es una organización, una ciudadanía organizada, por supuesto que va a tener una incidencia política, por supuesto que te van a tomar en cuenta, por supuesto que tú vas a tomar estos mecanismos democráticos para decir, ¿sabes qué? Señor candidato, señor alcalde, mira, no está cumpliendo y se viene estos mecanismos que los vamos a ejercer. Entonces, como le digo, insisto, la participación ciudadana es mandatorio, es necesario en estos momentos. Entonces, eso es lo que puedo un poco compartir sobre este mecanismo que me parece súper importante también. Finalmente, entonces, Suma, por favor, la tarde del día de hoy se espera de que estén la mayoría de candidatos, organizaciones políticas ahí participando de esto para que, por supuesto, capten y lo tomen en cuenta en el proceso de elecciones, si ganen o pierdan. Sí, en efecto, en articulación con la delegación del CNE de aquí de Morón Santiago, hemos hecho la invitación a todos los candidatos y candidatas. Como la vez pasada en los planes de trabajo tuvimos muy buena convocatoria, entiendo que hoy también van a ser solo los candidatos y candidatas, y consideramos que de ahí vamos a lograr de que puedan tomar estos elementos procedimentales, estratégicas, comunicacionales y sobre todo también la parte normativa que les permite la participación política y los derechos políticos también de los candidatos y candidatas, que les permite justamente pues tener estos conocimientos elementales, básicos y importantes que les va a permitir justamente cuando ya ejerzan el poder, gestionar el poder no es una tarea fácil, es un tema bastante complicado también. Y consideramos que con esto aporte que desde el Instituto de la Democracia lo vamos a hacer, creemos y consideramos que vamos a mejorar al menos en ciertos candidatos que van a permitirles también tomar las mejores decisiones, siempre en concordancia a lo que la ciudadanía les preocupa. Tener al menos consideramos que los candidatos deben tener esta empatía para que puedan también responder con las preocupaciones de solventar esos problemas que pasa en la provincia, ¿no? Entonces, eso, y esperamos pues contar con la participación efectiva de los candidatos y candidatas, también de la ciudadanía también, y los jóvenes quienes quieran participar están bienvenidos a la delegación del Consejo Nacional Electoral Morón de Santiago. Muchas gracias, Sumac, y bienvenido acá a la provincia, como siempre. Gracias a usted por la invitación y este espacio radial. Muchas gracias, Sumac Flores, director nacional de Planificación y Gestión Estratégica del Instituto de la Democracia, nos acompañaron esta mañana en la